Estamos en contra de un SACO, un sistema artificial de control que ha sido puesto a través de intereses banqueros internacionales, donde los presidentes de nuestro país han tomado ya otras banderas internacionales, y ya no les importa México. Y eso, y se lo podemos preguntar a cualquier general de nuestro leal sistema militar, si ellos realmente tienen una pizca de patriotismo y de defensa y lealtad a la patria y honorabilidad, deberían establecerlo muy muy claro. Cuando una persona como el presidente enarbola otras banderas, como puede ser la bandera del internacionalismo, la globalización, como lo hizo Zedillo, Vicente Fox ni se diga, un narcisista en el poder, y ahora Felipe Calderón con su autoritarismo excesivo, estamos hablando ya de gente que está realmente ya funcionando en contra del interés nacional. Fíjate que esto es interesante porque prácticamente lo que trama el Yunque es someter al gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia Católica. Perdóname, a los mandatos de la Iglesia Católica sería como entregar México al Illuminati por completo en una tiranía eclesiástica, porque sabemos que la Iglesia Católica está corrupta hasta sus más altas esferas. Un ejemplo de ello podríamos hablar de la pederastía. Ustedes conocen bien lo que hizo el padre Marcelo Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, aquí el Vaticano alega ser cristiano cuando no lo es, y se crean y se reúnen en secreto a través de una organización denunciada atinadamente por Álvaro Delgado, porque él tuvo acceso a los archivos generales de la Nación de México gracias a la apertura de la información del IFAI con Vicente Fox. Sostuvo que otra razón por la que dejó el partido fue la cercanía con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la cabeza iluminada de este país que ingresó a la pirámide del Sol al final de su sexenio, con chamanes mexicanos, custodiado de militares, en secreto, en la noche, en la ciudad de los muertos, en Teotihuacán, con la finalidad de hacer un ritual pagano, luciferiano, para adquirir todo el poder del planeta. Esa era su idea, su tirada de irse a la OMC, y de ahí quién sabe a dónde. Pero qué bueno que se le puso hasta aquí. Lástima la pérdida de vidas que hubo en Teotihuacán ese día. No voy a abundar más sobre el tema, porque es muy delicado, pero les podemos decir que este neopanismo, de acuerdo a este diputado, empezó a recibir los fondos públicos para subvencionar al partido. Hizo acuerdos con Salinas para determinadas posiciones a su favor para firmar el TLC, y Salinas retribuyó esos favores con la reforma del artículo 82 para que Fox fuera candidato a la presidencia. Y recuerden esa reforma, que si tú eras hijo de padres extranjeros no podías ser presidente. Esto quiere decir que si quieren guanajuatizar a México en base a su filosofía ultranza y peligrosa, pues entonces tenemos que hacer un frente. Y yo creo que aquí la recomendación, la que tú estás haciendo, es de que nos organicemos socialmente y empezar a realmente a activarnos como sociedad civil, a denunciar que no queremos que sociedades secretas que operan detrás de las sombras como cobardes que son, porque es lo que son, cuando se meten en sus ideologías raras y bizarras, traten de tomar el futuro de toda una nación para imponer y entregar México de facto al nuevo orden mundial. Hoy el PAN ya no es de clase, sino de clase, que ahora se pretende convertirlo en un partido de una sola clase, que es la empresarial. Ahí es donde quieren llevarlo. Preocupante, como dices, que quieren guanajuatizar todo México. Lo que han hecho con nuestro país es destruirlo. Lo que han hecho con nuestro país es simplemente entregarlo a un corporativismo fascista de facto. Y esto lo vemos definido claramente por Mussolini cuando se le pregunta su definición de fascismo. Y él dice: es cuando las empresas de un país toman el poder.
donde la gente desconoce su constitución, no la lee y no saben cómo defenderse de este tipo de ultrajes políticos, porque es un ultraje lo que están haciendo con nuestro país, pisoteando nuestra constitución, haciendo reformas nada más a libre voluntad y utilizando el aparato del Estado para enriquecerse, utilizando el aparato del Estado para atemorizar a la población con soldados en nuestras calles que usan pasamontañas como un Estado orwelliano tipo del New World Order, y México es el último lugar en el planeta ya que todavía puede gozar esa libertad, que podemos decir y hablar abiertamente lo que nosotros pensamos, pero va a ser el momento cuando ellos finalmente institucionalicen un fascismo ya dictatorial permanente, cuando creen la crisis conveniente, porque lo que ellos buscan, nosotros lo veníamos diciendo desde hace varios años, que ellos buscan una crisis no nada más política, una crisis tan grande como fue lo del virus, para hacer simulaciones para entregar México al nuevo orden mundial. Y como el Vaticano manda las órdenes también, y que tenemos el Papa Juan Pablo II pidiendo un nuevo orden mundial, y ahora la palabra nuevo orden mundial es conocida ya como abiertamente porque se están destapando, y simplemente cuando utilizan la destrucción más bien de México para sus propios fines, eso se tiene que detener aquí y ahora. La resistencia pacífica desde luego, de denunciar este tipo de situaciones, de abrir foros públicos y de empezar a discutir en nuestras localidades. Así como ellos abren sus debates privados, pues nosotros también podemos abrir nuestros debates privados y empezar a permear esta situación a la opinión pública, porque la gente no tiene su propio sentido de opinión como opinión pública, porque toda la información está controlada a través de los medios corporativistas que controlan Televisa, TV Azteca, y les dice a la gente lo que tienen que pensar. Y parte de ese proyecto ellos hablan inclusive de una guerra urbana en las ciudades contra la gente que desista la institucionalidad de un nuevo gobierno mundial. En documentos militares lo dicen, la utilización de biometrías como microchips corporales para control poblacional, cuando tenemos que Felipe Calderón lo anunció en su campaña presidencial, que él quería imponer GPS en los automóviles, microchips en todos los automóviles, que él tenía los deseos de crear una base de datos genética de la población mexicana, pues básicamente con crear un evento tan grande en nuestro país, un hecatombe, vamos a ponerlo así, de proporciones inimaginables, para obligar que la gente de México se estabilice a tal grado que no quede más que la ruptura total del sistema institucional mexicano y lograr crear por de facto una dictadura en el poder. Lo tenemos grabado desde hace 2 o 3 años antes, que México se estaba preparando como una plataforma en la Ciudad de México para crear una condición de un ataque terrorista, para crear las condiciones políticas. Entonces tenemos por ejemplo la quema de los gasoductos allá en Guanajuato, donde fácilmente el gobierno inculpa, por ejemplo, a otras organizaciones radicales como el EPR, y cuando el EPR no tiene ni la capacidad ni la logística de llevar a cabo un acto de este tipo, cuando sabemos que fueron intereses extranjeros que están operando en nuestro país, que tienen que ver con cabezas de inteligencia en otros países como son la CIA, yo le hago el llamado a los generales y exgenerales de este país, que juraron lealtad a la patria, que realmente se levanten y realmente empiecen a hablar y cuestionar la autoridad del gobierno federal mexicano, desde la cabeza misma el presidente Felipe Calderón. Tenemos que empezar a cuestionar ya, antes de que sea una ruptura y entreguen este país y entreguen a Pemex a intereses corporativistas extranjeros como son Dick Cheney, Halliburton, Rockefeller y los Rothschild detrás del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que salvaguardar nuestras instituciones y proteger nuestro país. Y si tenemos que recrear todo el gobierno desde abajo para arriba, lo volvemos a hacer, pero no voy a entregar yo a mis hijos y a mis generaciones futuras a un neofeudalismo polarizado de ultraderecha, que se maneja de ultraderecha pero realmente es de ultraizquierda, ¿no? Quienes descarguen esto, súbanlo a YouTube, distribúyanlo, pasen la voz, quémenlo en CDs, no importa. Lo importante es que ya despertemos, lo importante es que ya actuemos y lo importante es que mandemos el mensaje.
Y el mensaje es muy claro, nosotros no tenemos miedo y no vamos a actuar con miedo, vamos a actuar con fuerza. Ya está a punto de estallar y tenemos que estallarlo de una manera en que hagamos voz y eco. Entonces tenemos que empezar a hacer ya un frente amplio y un frente común. Pero cuando hablamos de una organización secreta que opera paralelamente a la religión católica como si fuera un ejército, con una estructura fascista, pues sí, tenemos que decirlo, marca como un peligro para nuestro país el yunque. Yo le demando, yo le exijo, y le exijo que cambie realmente su manera de pensar. Yo le exijo, yo le demando su renuncia.